Hola querida esposa de pastor, bienvenida a Sanando para Sanar, un espacio donde comparto reflexiones bíblicas que tocan el alma. Soy tu servidora Dorcalis Soto y aquí hablo con sinceridad sobre las heridas que muchas llevamos en silencio y cómo Dios desea sanarnos para que podamos sanar a otros. Quédate conmigo para que tu alma sea edificada. ¿Alguna vez has sentido que oras, clamas y esperas, pero el cielo parece guardar silencio? Quizás estás atravesando una situación con tu familia, el ministerio o tus finanzas y te preguntas, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no responde? Dios te bendiga mucho, mi querida hermana. Soy tu servidora Dorcalis Soto aquí en este primer episodio de este podcast Sanando para Sanar, un podcast dirigido a esposa de pastores. Y hoy quiero hablar un tema bien importante. Le puse como tema a este primer episodio, silencios sagrados, cuando Dios no responde. Muchas veces estamos pasando situaciones como las que mencioné al principio. Oramos a Dios, clamamos a Dios y a veces sentimos como si Dios se tapara los oídos, no nos responde. Y ese silencio puede doler, porque nosotras esperamos que Dios responda, que Dios hable, que Dios nos dé una señal, pero a veces nos sentimos dolidas, nos sentimos heridas porque pensamos como si Dios se está haciendo el desentendido. Porque muchas veces servimos, apoyamos, aconsejamos, oramos por otros. Pero cuando nosotros necesitamos una respuesta, se parece como si el cielo está cerrado, como si el cielo se volvió como de hierro. Y muchas veces el Señor nos usa a nosotras para hablarle a otros, para ministrarle a otros. Y muchas veces se acercan damas y nos dicen, ¿cómo Dios te usó para que me dieras esta palabra? Yo sabía que necesitaba escuchar esta palabra. Dios me habló, yo le dije al Señor que me hablara. Y Dios nos usa para hablarle a otros, pero hay veces que nosotras sentimos que Dios está bien callado con nosotras y que no nos da la respuesta que necesitamos. Y sentimos como ese sentimiento de abandono. Y eso nos puede herir profundamente. Nos puede herir. Pero hoy yo quiero recordarte algo que puede cambiar tu perspectiva. El silencio de Dios no es ausencia, es intención. Porque Dios nunca deja de actuar. Nunca deja de actuar Dios, incluso cuando está calladito, Él todavía está actuando. Y hay un ejemplo en la palabra de Dios en Juan capítulo 11. Ahí vemos cuando la historia de Lázaro cuando muere. Él enfermó gravemente y sus hermanas María y Marta pues enviaron un mensaje a Jesús. Y era un mensaje de urgencia, era un mensaje que necesitaba para ellas, necesitaba que Cristo llegara rápido. Pero ¿qué pasó? El Señor no llegó en el momento que ellas esperaban. Él no llegó de inmediato. Él esperó pues que pasaran 2 días más para entonces llegar allá a Betania donde estaba Lázaro. Y para nosotras ese retraso parecería indiferencia. Pero Jesús sabía lo que Él hacía. Porque fíjate que Jesús no solamente iba a sanar a Lázaro, que eso era lo que querían Marta y María, sino que Jesús iba a hacer un milagro más grande, que era resucitarlo. Y muchas veces el Señor para nosotras llega tarde, para nosotras la respuesta es tarde. Sin embargo, el Señor tarda un poquito en hablarnos, en respondernos, porque Él va a hacer un milagro más grande de lo que nosotras imaginamos. Así que ese silencio de Jesús no fue algo como un descuido, como si Él nos está descuidando o Él estaba descuidando a Marta y a María, sino que ese silencio fue un propósito. Y a veces pues el Señor también
retrasa su respuesta porque Él está preparando algo mayor de lo que tú pediste, mayor de lo que yo pedí. Y es importante que nosotras entendamos que el Señor está ahí. Ese silencio que tú lo sientes como, quizás como abandono, como rechazo, quizás como un descuido de parte de Dios. Ese silencio es un modo del Señor decirte: estoy trabajando en algo que tú no sabes. Estoy bien calladito, pero porque en ese silencio yo me voy a glorificar. Y quiero decirte algunas cosas que tú puedes hacer cuando está ese silencio de Dios. Una de las cosas que tú puedes hacer cuando el Señor guarda silencio es recordar quién es Él. Aunque tú no escuches su voz, Él sigue siendo Dios. El Salmo 46:10 nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. A veces su silencio es una invitación a descansar, a soltar el control y a confiar en su soberanía. Como número 2, es importante que sigas obedeciendo lo que ya tú sabes. No necesitas una nueva palabra para seguir haciendo lo correcto. Permanece fiel en lo que Él ya te mandó. Ora, sirve, ama, apoya. Porque su palabra sigue siendo lámpara, incluso cuando no ves el camino completo. Como número 3, permite que el silencio te transforme. En el silencio Dios trabaja en lo profundo de tu corazón. Te enseña a depender menos de las emociones y más de su carácter. En ese silencio Él sana heridas, Él quita la ansiedad y moldea tu fe. Yo he tenido esos momentos de silencio. Inclusive ahora mismo estoy pasando ese momento. Estoy pasando en esa temporada en la que el Señor está bien calladito. Y le hago preguntas y le oro y espero una respuesta. Pero fíjate que hay veces que el Señor mismo quiere que nosotros veamos la respuesta que está en nuestro corazón. Porque hay veces que ya Él nos respondió. Lo que pasa es que hay veces que la respuesta de Dios no es la que nosotros queremos. A veces la respuesta de Dios es la que nos incomoda, la que no nos gusta. Pero lo bonito del Señor es que en medio de ese silencio Él nos transforma. Él nos deja ver cosas que antes no podíamos mirar con nuestros ojos, sino que ahora lo podemos ver con los ojos de la fe. Yo he aprendido muchas cosas en el silencio de Dios y todavía sigo aprendiendo. Y como número 4, es importante que en medio de ese silencio no te aísles. No te vayas a una esquina a llorar sola. No te vayas, como dice, no te aísles, como dije. Busca el apoyo de una hermana en la fe, alguien con quien puedas orar y compartir tus cargas. Porque Dios muchas veces responde a través del consuelo y la palabra sabia de otra mujer, de otra dama. Pero muchas veces queremos la respuesta de Dios a nuestra manera. Pero hay veces que Dios usa ese silencio para que tú entiendas que tú no puedes sola, que tú necesitas la ayuda de tus hermanas en Cristo, que tú necesitas apoyo, que tú necesitas oración, que tú no eres la Mujer Maravilla, que tú eres una mujer de carne y hueso, que tiene sentimientos, emociones y que no siempre eres fuerte. Hablando humanamente, porque sabemos que somos fuertes con la fuerza del Señor, pero humanamente no somos fuertes. Así que querida esposa de pastor, quizás hoy pues no escuchas a Dios, pero eso no significa que Él no esté contigo. Él está obrando en el silencio, preparando algo que aún no puedes ver. Cuando llegue el momento, entenderás que su silencio fue un silencio sagrado, un espacio donde Él te fortaleció tu fe, tu esperanza, tu amor, sanó tu alma y te preparó para ver su gloria. Porque aunque parezca que el cielo está callado, Dios nunca ha dejado de hablarte. Solo está enseñándote a escuchar su voz en el silencio.